Las 80 mejores frases de Paul Krugman. El catedrático de economía nos trae grandes frases y reflexiones sobre el mundo en el que vivimos. A veces podemos encontrar inspiración en los lugares menos esperados. Este es el caso de Paul Krugman, el reconocido profesor de Economía y Asuntos Internacionales, quien ha sido distinguido con honores y premios gracias a sus opiniones, visiones y escritos sobre el impacto de la economía en la geografía mundial. ¿Quieres saber cómo este economista puede inspirarte con sus pensamientos? Entonces no te pierdas este artículo donde te mostraremos las mejores frases de Paul Krugman. Mejores frases de Paul Krugman. No vale la pena tener una reforma si se obtiene haciendo tantas concesiones que acaban por condenarla al fracaso. El atractivo para los intelectualmente inseguros también es más importante de lo que parece. Debido a que la economía afecta gran parte de la vida, todos quieren tener una opinión. Para la gran mayoría de gente, el proceso de arreglar la economía no tendría que ser doloroso ni implicar sacrificios. Mi zombie favorito es la creencia de que bajar los impuestos a los ricos hace que la economía crezca y se genere riqueza que acaba extendiéndose a toda la población. Lo que realmente debería estar buscando, en un mundo que siempre nos enfrenta con sorpresas desagradables, es la integridad intelectual, la predisposición a enfrentar los hechos, incluso cuando están en desacuerdo con sus ideas, y la capacidad de admitir errores y cambiar de rumbo. Terminar con esta depresión sería una experiencia que haría sentirse bien a casi todo el mundo, con la sola excepción de los que están sumidos, política, emocional y profesionalmente, en doctrinas económicas obcecadas. Muchos dicen, por ejemplo, que los criterios de admisión, incluso en las universidades de élite, se han rebajado considerablemente. Cuando la expansión monetaria es ineficaz, la expansión fiscal, como los programas de obras públicas financiados con préstamos, debe tomar su lugar. Tal expansión fiscal puede romper el círculo vicioso de bajo gasto y bajos ingresos. Pero recuerde que esto no es en modo alguno una recomendación política de uso general, es esencialmente una estrategia de desesperación, una droga peligrosa que se recetará solo cuando el remedio habitual de venta libre de la política monetaria haya fallado. Este largo plazo es una guía errónea para comprender el presente. A largo plazo estaremos todos muertos. Bajar los impuestos a los ricos no genera riqueza, solo sirve para hacer más ricos a los ricos. ¿De quién es la culpa del reemplazo de una discusión seria sobre el comercio mundial por lo que he llegado a considerar como internacionalismo pop? ¿Por qué Europa ha respondido tan mal a su crisis? Ya he apuntado parte de la respuesta. Muchos dirigentes del continente parecen decididos a helenizar el cuento y creer que quienes atraviesan dificultades, no solo Grecia, han llegado ahí por culpa de la irresponsabilidad fiscal. Se piensa que 1/3 de las personas que entran en la Universidad de Harvard no habría sido admitida hace 20 años. Hasta cierto punto, por supuesto, es el resultado de instintos humanos básicos, la pereza intelectual, incluso entre aquellos que serían vistos como sabios y profundos. Siempre será una fuerza poderosa. Si te dedicas a la política en ámbitos cercanos al Partido Republicano, has de defender estas ideas, aunque sepas que son falsas. Los economistas se plantean una tarea demasiado fácil e inútil si, en las épocas tempestuosas, lo único que pueden decirnos es que cuando la tormenta pase las aguas se habrán calmado de nuevo. Si el problema era el despilfarro fiscal, la rectitud fiscal debería ser la solución.
Y no se debe ignorar el papel de los editores, que a menudo prefieren lo que los internacionalistas pop tienen que decir, a las ideas inquietantemente difíciles de las personas que saben leer cuentas nacionales o entienden que la balanza comercial también es la diferencia entre el ahorro y la inversión. No soy un santo, pero estoy dispuesto a pagar más impuestos. En los comienzos de la crisis financiera, los bromistas decían que nuestras relaciones con China habían resultado ser justas y equilibradas. Después de todo, ellos nos vendían juguetes envenenados y pescado contaminado, y nosotros les vendíamos valores fraudulentos. En resumen, el éxito del activismo macroeconómico, en teoría y en la práctica, ha hecho posible que la microeconomía del mercado libre sobreviva. Los ricos gastan mucho dinero en hacerle creer a la gente que bajarles los impuestos a ellos es bueno para toda la población. The American Prospect son los mismos internacionalistas pop. Deliberadamente usan sus revistas como plataformas para lo que equivale a una cruzada anti-intelectual. Se presenta la economía como una obra moral, pero con otra vuelta de tuerca. En realidad, los pecados por los que se pena jamás tuvieron lugar. Si descubriéramos que unos alienígenas del espacio estuvieran planeando en atacarnos y tuviéramos que realizar un montaje masivo para defendernos de esa amenaza de manera que la inflación y el presupuesto pasarán a segundo plano, esta crisis se acabaría en 18 meses. Las condiciones políticas tienen una influencia esencial en la distribución de la renta. Creo que siempre y cuando los combustibles fósiles sean baratos, la gente los utilizará y postergará un movimiento hacia nuevas tecnologías. Hemos hecho muy poco para resolver los problemas que causaron la Gran Recesión. No hemos aprendido la lección. Estamos en una situación donde los peores parecen estar triunfando. ¿Por qué el trabajo relevante para las políticas no parece entrar en conflicto con mi investigación real? Creo que es porque he podido abordar los problemas de política utilizando casi exactamente el mismo método que utilizo en mi trabajo más básico. Si no lo has conseguido a la primera, vuélvelo a intentar otra y otra vez. Los trabajadores son mucho más reacios a aceptar, digamos, que a final de mes les ingresen en su cuenta una cantidad un 5% inferior a la que recibían, que no a aceptar un ingreso inalterado cuyo poder adquisitivo, sin embargo, se ve erosionado por la inflación. Lo admito, me divertí viendo derechistas ir salvaje como la reforma de salud, finalmente se convirtió en ley. La ausencia de cobertura social representa una de las primeras causas de la desigualdad y de la pérdida de movilidad social. El objetivo no es penalizar a la gente rica, consiste solamente en hacerles pagar su parte del financiamiento de las políticas públicas que el resto de la población necesita. Si mañana se produce un colapso, las herramientas para reactivar la economía serán más débiles. Los Estados Unidos continúan siendo un lugar privilegiado para el 5% de los más ricos. Es una sociedad abierta. Nosotros tratamos muy bien a nuestras élites. Mientras que las fuerzas de la mundialización afectan a todos los países desarrollados de la misma forma, la distribución de la renta es diferente según el país. Al parecer una parte importante de los ciudadanos creen en una verdad superior de tipo político o religioso y piensan que no importa mentir si sirves a esa verdad más elevada. Pienso que poner en marcha una cobertura universal de salud, que es algo que se puede hacer, es una prioridad y representaría un gran paso adelante.
Si las personas son políticamente estúpidas es porque hay gente muy interesada en mantenerlas así. No hay ninguna evidencia científica que indique que elevar el salario mínimo, hasta un cierto límite, provoque más paro. Hay un episodio en Twilight Zone en el que científicos fingen una invasión alienígena para lograr la paz mundial. Bien, esta vez no la necesitamos, para lo que la necesitamos es para obtener algo de estímulo fiscal. La productividad no lo es todo, pero a la larga es casi todo. Una evolución temporal de la ignorancia, un periodo en el que nuestra insistencia en mirar en ciertas direcciones nos hace incapaces de ver lo que está justo debajo de nuestras narices, puede ser el precio del progreso, una parte inevitable de lo que sucede cuando tratamos de dar sentido a la complejidad del mundo. La realidad jamás estuvo a la altura de lo que el sueño americano dejaba esperar. Hay muchísima corrupción, hay políticos que se dejan comprar, ya sea por quienes contribuyen a su campaña o mediante sobornos personales. Cuando te piden que aceptes una rebaja en la paga, es muy difícil saber si tu jefe se está aprovechando de ti. El hecho es que cada ejemplo exitoso de desarrollo económico en el siglo pasado, todos los casos de una nación pobre que llegó a un nivel de vida más o menos decente, o al menos mejor, se realizó a través de la globalización, es decir, a través de la producción para el mercado mundial, en lugar de intentar la autosuficiencia. Tengo amigos, politólogos, sociólogos, quienes comparten un interés por lo menos en ciertos tipos de ciencia ficción. No estamos siendo honestos con la gente si damos la idea de que los recortes de impuestos se pagan y se compensan por sí solos. La capacidad de un país para mejorar su nivel de vida a lo largo del tiempo depende casi por completo de su capacidad de aumentar su producción por trabajador. Para combatir la recesión es necesario que la Fed responda con contundencia, hay que incrementar el gasto familiar para compensar la languideciente inversión empresarial. Los científicos del clima ven pronto como sus investigaciones no solo son ignoradas sino perseguidas. Lo mejor que puede decir sobre la política económica en esta depresión es que, en su mayor parte, hemos evitado una repetición completa de la Gran Depresión. En la mayoría de casos, quizá en casi todos, la corrupción queda más difuminada y es más difícil de identificar. Incluso si el límite de la deuda se eleva lo suficiente como para evitar el incumplimiento inmediato, incluso si el cierre del gobierno se termina de alguna manera, solo será un aplazamiento temporal. Creo en una sociedad relativamente igualitaria, apoyada por instituciones que limitan los extremos de riqueza y pobreza. Ante todo, debemos dejar de fingir que estamos manteniendo discusiones honradas y sinceras. ¿Tendremos la fuerza de voluntad necesaria para llevar a cabo una reforma seria del sistema financiero? Si no, la crisis actual no será algo puntual, sino el patrón que seguirán los acontecimientos venideros. Los políticos reciben recompensas por mantener determinadas posturas, y esto hace que las defiendan con mayor firmeza, e incluso se convenzan de que en realidad no los han comprado. Creo en la democracia, las libertades civiles y el Estado de Derecho. Eso me hace liberal y estoy orgulloso de ello. Pero el precedente de California sigue inquietándome. ¿Quién iba a decir que el estado más grande de Estados Unidos, un estado cuya economía es más grande que la de la mayoría de los países, a excepción de unos cuantos, podría convertirse tan fácilmente en una república bananera? Desde fuera es difícil ver la diferencia entre lo que creen, de verdad,
y lo que les pagan por creer. Una vez que la economía está profundamente deprimida, los hogares y especialmente las empresas pueden no estar dispuestos a aumentar el gasto sin importar cuánto efectivo tengan, simplemente pueden agregar cualquier expansión monetaria a su junta directiva. La política determina quién tiene el poder, no quién tiene la verdad. La idea de que la honestidad al afrontar la realidad es una virtud parece haber desaparecido de la vida pública. Las historias de personas que salen de la pobreza y se vuelven ricas son muy raras. La única forma de dar sentido a lo que sucedió es ver el voto como una expresión de, política de identidad. Los orígenes de nuestro sufrimiento son relativamente triviales en el orden del universo, y se podrían arreglar con relativa rapidez y facilidad si en los puestos de poder hubiera suficientes personas que comprendieran la realidad. Nadie es perfectamente honesto, pero el descarado mar de mentiras que sufrimos ahora es algo nuevo. Tal situación, en la que la política monetaria se ha vuelto ineficaz, se ha llegado a conocer como una trampa de liquidez. Las personas no aseguradas hoy son los jóvenes o las familias jóvenes. La tecnología es nuestra amiga. Tenemos a nuestro alcance contar con una economía baja en emisiones a un coste muy bajo. Qué tranquilizador, entonces, que te digan que todo es irrelevante, que todo lo que realmente necesitas saber son algunas ideas simples. Todos somos vulnerables a las creencias que nos resultan convenientes. Las condiciones políticas nacionales predominan, pues, sobre la mundialización. No son personas, sino ideas que son defendidas con ahínco por ciertos políticos y comentaristas de medios de comunicación, normalmente conservadores, y tienen en común una característica: son totalmente infundadas. La idea de que hay una sola cosa llamada capitalismo no es correcta. Estas fueron las frases brillantes de Paul Krugman. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.